que Claudia nos explique de qué se trató. Agradecemos mucho, senadora, poder estar en comunicación. Claudia, un saludo, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias por esta oportunidad de explicar lo que está pasando al interior del PRI una vez más. Por favor, una vez más, a ver, explícanos, ¿qué fue lo que llevaron tú y Miguel Ángel Osorio Chong, el líder de la bancada del PRI en el Senado, ante el Pues tribunal? el lunes pasado se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional para reformar los estatutos del PRI, que para efectos prácticos es como si fuera la Constitución. Y la Constitución, la de todos los mexicanos, tiene un procedimiento especial para poderse reformar, lo mismo que los estatutos del PRI. Simplemente convocan a una reunión extraordinaria para reformar cosas que normalmente no podría reformar el Consejo Político Nacional, que es un órgano de dirección, pues hay que decirlo, controlado por la dirigencia nacional, y que hace modificaciones para permitir que la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno con Carolina Villano pueda permanecer al frente del partido hasta 2024, es decir, una vez concluido el proceso electoral, la elección presidencial y obviamente todo lo anterior que tiene que ver con la definición de candidaturas, de método de selección de candidatos, etcétera. ¿Y por qué lo impugnamos? Porque nuestro estatuto, nuestra constitución interna dice solamente el Consejo, la Asamblea, que es el órgano máximo del partido donde participan todos los militantes, puede reformar el estatuto, las reglas para definir, por ejemplo, cómo se elige a un dirigente. En esta ocasión se convoca de manera extraordinaria porque el propio estatuto dice extraordinariamente se puede hacer o dejar que el consejo, que es más pequeño, haga estas modificaciones si hay una razón justificada o si es para cumplir, por ejemplo, con un mandato judicial o con una modificación legal que nos obligue como partido a modificarlo. Por decir, si hubiera una ley que se aprobó ayer y que dijera todos los partidos tienen que, no sé, definir un 40% o 50% de candidaturas de mujeres o de personas afrodescendientes o de alguna otra condición. Pero esto todavía no sucede. ¿Qué es lo que vemos y por qué impugnamos? Que se precipita una llamada al Consejo alegando una razón supuestamente justificada, pero que no se justifica en la convocatoria ni en los hechos, porque no hay ni un mandato judicial que nos obligue a modificar los estatutos, ni una modificación legal que nos obligue a modificar plazos en los estatutos. ¿Qué es lo que vimos? Que la intención de la dirigencia es adecuar la posibilidad de que puedan permanecer como dirigentes más allá del 19 de agosto, donde termina su mandato, para llegar hasta diciembre de 2023 y ya haya iniciado el proceso electoral federal en virtud, y esto es lo importante, Pepe, que es lo que también Dulce María Sauri, expresidenta del partido, quien por cierto también impugnó esta sesión del Consejo, así como el expresidente Pedro Joaquín Caldwell y muchos consejeros estatales del PRI, lo que estamos viendo es que están dando por buena la reforma electoral que Morena y sus aliados aprobaron la semana pasada en el Congreso y que todavía no sale de la Cámara de Senadores, pero ya la están dando por buena, porque en esa reforma electoral lo que hizo Morena es decir, el proceso electoral federal, el de 2024, va a iniciar en noviembre de 2023. Y en ese supuesto que se aprobara esa reforma, que nosotros ya hemos anunciado la oposición que la va a impugnar ante la Corte y suponiendo que permaneciera como una reforma, digamos, firme, pues ya no estarían Carolina Villano y Alejandro Moreno en el supuesto de permanecer en la dirigencia sin convocar, sin tener que convocar a la elección de una nueva dirigencia. Nosotros decimos, es un albazo porque no justificas por qué sí puede el Consejo hoy que no hay una razón legal ni judicial ni de urgencia, ¿por qué convocas al Consejo Político a reformar algo que no puede reformar porque no hay ninguna de estas condiciones? Es un alba. En pocas palabras, lo que ustedes tratan de evitar es una gandalle. Es una gandalle vil, Pepe. Es una gandalle que además, se da de manera virtual en días donde pues la mayoría de los consejeros electorales los consejeros políticos nacionales del PRI
pues estaban un poco en otras cosas. Nadie supo hasta el propio lunes qué es lo que contenía esta sesión del Consejo y pues se aprueba aparentemente por unanimidad, pero en realidad muchos consejeros políticos nacionales dicen yo no la aprobé. Entonces es un albazo por el momento, por el tiempo, por la falta de justificación, pero Sí. sobre todo por la intención. Ahora lo que hay que esperar es la sentencia del tribunal respecto a esta querella que han ustedes planteado. Tú eres consejera, lo mismo Miguel Ángel Osorio Chong también. Otros consejeros, como Héctor Astudillo, quien gobernó Guerrero, dijo públicamente que por principio él renunciaba a ser consejero. Es el caso tuyo, en este caso no le puedo preguntar por ti a Miguel Ángel, pero te pregunto a ti, Claudia Ruiz Massieu, ¿tú vas a renunciar a ser consejera del PRI? No, mira, yo soy consejera por, digamos, ex oficio por ser expresidenta nacional. Los expresidentes nacionales siempre somos consejeros, son consejeros, no somos electos, como es el caso del propio Héctor Astudillo, quien renuncia en su condición de haber sido electo, pero de además no haber sido tomado en cuenta su voto porque él no expresó su voto a favor. Y como él, muchos otros de distintos estados. Otros consejeros expresidentes como yo, como es Pedro Joaquín Caldwell o Dulce María Sauri, también han impugnado esta sesión del Consejo. El senador Osorio Chong y yo impugnamos la convocatoria porque no cumple con los requisitos para poder llamar al Consejo Político Nacional a reformar estatutos. Nuestros compañeros consejeros, Dulce María y Pedro Joaquín, impugnan ya el contenido de los acuerdos que tomó el Consejo. Nosotros vamos a esperar a que concluya el proceso en los consejos políticos estatales, que por cierto muchos también van a impugnar. El Consejo Político de Guerrero, estatal de Guerrero, votó en contra de estas modificaciones. Todavía hay como un camino que seguir. Y luego el partido tendría que mandar, si todos los consejos políticos estatales aprueban esta reforma, tiene que mandar las reformas al INE, quien también los tiene que validar. Para mí y para el senador Osorio viene una segunda etapa también de impugnación ya del contenido de los acuerdos ante el INE. Por lo pronto impugnamos ante el partido y le pedimos que se fuera a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que resuelvan sobre si era procedente o no la convocatoria, que sostenemos que no era porque no está justificada, porque no hay una ley que haya cambiado que nos obligara a cambiar los estatutos y porque no hay tampoco un mandamiento judicial de tener que modificar los estatutos. Lo que vemos es una gandalla, un albazo, un intento de sorprender a la militancia y de conculcarnos los derechos como militantes. Por eso acudimos a un juicio de protección de derechos políticos. Pues te agradezco mucho, Claudia, esta explicación amplia que nos has brindado para entender lo que está pasando en el PRI o puede pasar en los próximos días en el PRI. Muchas gracias, Claudia, felicidades. Gracias, Pepe. La verdad es que de lo que se trató es de mantener una dirigencia que pueda definir todas las candidaturas de 2024. Por eso la inconformidad, que no solo es de expresidentes o de cuadros nacionales, es también de militantes en los estados que están impugnando, que van a impugnar, y que no estamos de acuerdo en este estilo centralista y pues agandalle total que está llevando la dirigencia nacional. Ese es realmente el fondo de todo esto, la intención pues que esconde este movimiento. Te agradezco mucho, Claudia, que estés muy bien. Gracias a ti, Pepe. Muy buenas noches.